He dicho en varias ocasiones y lo digo ahora, no conozco ningún presidente panameño que haya enarbolado con tanto ahínco la bandera del saneamiento del sistema electoral de la época en que vivía. Y basta recordar una de las tantas frases y discursos que está en la obra que editó y que ahora me referiré a ella. Y abro comillas: liberar el sufragio de las corruptelas que lo han deformado y falsificado durante 50 largos años de vida republicana. Cierro comillas. Cualquier panameño, panameña puede tener acceso a su obra editada cuando salió en el año 60 y que el tribunal ha reeditado en más de una ocasión para darle acceso a las nuevas generaciones a esa obra que no es por menos que se llama Conversaciones con el Pueblo, teoría y práctica de la democracia. Esa teoría y práctica recoge lo que era su vida. Él practicaba lo que predicaba. No podía haber diferencia entre la teoría y la práctica de la democracia. Y estos mensajes que están en esta obra de él están accesibles a través de las publicaciones o reediciones que ha hecho el tribunal. Finalmente, en la nueva era democrática que inicia en el año 1990, los magistrados que hemos integrado el Tribunal Electoral se han inspirado en el sacrificio que hizo el presidente de la Guardia por nuestro querido Panamá. Y todos han demostrado un indeclinable compromiso para dar continuidad a su herencia, garantizando la vigencia de un tribunal verdaderamente independiente que pueda garantizar elecciones íntegras, lo que ha quedado demostrado en estos 30 años con la alternabilidad en el poder, que es lo que el pueblo panameño ha querido darse cada 5 años. Cierro aquí mis breves introducciones. Le pido entonces a la directora técnica que por favor nos presente el documental. Muchas gracias. Ernestito. Ernesto de la Guardia Jr. dotó a las aspiraciones democráticas de los panameños de una institución que velara por la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular al promover la creación del Tribunal Electoral. Lo hizo junto a su predecesor, Ricardo Arias Espinosa. El recuerdo que tengo de mi papá era el de una persona que se aficionaba a la lectura. Pasaba los momentos libres, los momentos que estaba en la casa leyendo. Tenía una mesa al centro donde reposaban muchos libros y muchos papeles y una máquina de escribir, que era la que mi papá utilizaba. Ya sea para las colaboraciones que mandaba a los periódicos o para escribir sus intervenciones públicas. Tenía recuerdos muy gratos de sus años en el instituto. Recordaba particularmente a compañeros como Gustavo Méndez Pereira y Ángel López Casís. El Instituto Nacional resultó una escuela también muy importante para la sensibilidad social y política
de don Ernesto. Empieza a ser conocido como político al asumir el cargo de secretario y jefe de protocolo de la primera Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores reunida en Panamá en 1939. Es el acontecimiento más notable de la vida republicana panameña desde el Congreso Anfictiónico de 1826. Escribe editoriales en Mundo Gráfico que anticipan lo que serían sus ideas como gobernante, denunciando la pobreza en que viven muchos compatriotas y calificándola como de un dramatismo conmovedor. En 1942 es nombrado gerente general de la Cervecería Nacional, donde organiza el Sindicato de Trabajadores y la Cooperativa de Empleados. Se empieza a agitar de manera decidida en política, dentro del partido fundado por Francisco Arias Paredes, Don Pancho, conocido como el Caballero de la Política. Participa en la vida gremial como presidente del Club de Leones y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. En la crisis política que desemboca en la Asamblea Nacional Constituyente, se designa a Enrique Jiménez como presidente provisional de la República y a Ernestito, como ya lo llamaban sus seguidores, como vicepresidente. Cuando el coronel José Antonio Remón Cantera derrota a Roberto F. Chiari, De la Guardia funge como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el organismo predecesor del Tribunal Electoral. Al año siguiente es nombrado jefe de la delegación panameña en las Naciones Unidas. Es candidato por la Coalición Patriótica Nacional y al grito de Pan y Libertad es elegido presidente. Desde los primeros meses pone en marcha la campaña de saneamiento y reorganización del Estado, declarando que no concibe el gobierno como botín y denunciando que los ministerios no pueden ser meras lonjas de manjar. Cuando ascendió al poder, se encontró con un Panamá que tenía problemas muy graves, problemas que estaban a la vista de todo el mundo. Y emprendió la tarea de resolver cada uno de esos problemas y tuvo muchísimo éxito, por ejemplo, en materia de obras públicas. A pesar de la estrechez económica del país y naturalmente del gobierno, empleó recursos que produjo la venta de la tierra de Punta Paitilla, que logró recuperar para el gobierno panameño para iniciar el desarrollo de San Miguelito. Se propuso concluir la reforma constitucional para la creación del Tribunal Electoral. De la Guardia estaba obsesionado con la idea de poner término a lo que describía como la dilatada y dolorosa historia de simulacros, vicios y falsedades políticas que han llenado de resentimiento la conciencia nacional, humillado nuestras instituciones públicas y marchitado en nuestras gentes la fe. Se propuso acabar con la práctica política de los llamados candidatos oficiales, que se venía repitiendo en Panamá desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, las elecciones todas resultaban amañadas justamente por esas prácticas de las candidaturas oficiales. Él se propuso, como tarea de un estadista, acabar con eso. Para esos efectos, creó una cédula de identidad personal que no era falsificable. Las anteriores todas lo eran. En aquel entonces no había registros electorales. La gente votaba donde le daba la gana de votar. Todo eso fue una tarea que él se propuso erradicar de la realidad política panameña. Lamentablemente no lo consiguió. Él, en su gobierno, sí, hizo unas elecciones reconocidamente honradas. En la elección presidida por él, triunfó la oposición, lo cual, por supuesto, le causó toda clase de problemas de orden político con sus copartidarios, porque, repito, en su gobierno
el candidato del gobierno no recibió ningún apoyo oficial. Eso probablemente permitió que ganara la oposición. Su plan de gobierno está en marcha y se siente capaz de dar pasos controversiales, como el otorgamiento de la personería jurídica a los sindicatos. Tuvo aciertos como el establecer por vez primera en Panamá el salario mínimo. El presidente de la Cámara de Comercio, que yo creo que era Roberto Aisman hijo, que en la Cámara de Comercio se formó un alboroto de padre y señor mío, porque pensaban que con eso la economía se iba a desplomar. Pero aquello fue una medida novedosa en Panamá, al punto de que hasta de comunistas lo tildaron por ese tipo de medidas. El Congreso de Estados Unidos aprueba la partida para la construcción del Puente de las Américas y se ha conseguido que Eisenhower firme la devolución de propiedades en Colón, como el Hotel Washington, hospitales y áreas residenciales frente al mar, según lo acordado en 1955. Para abril de 1958 se han inaugurado 3 nuevos e importantes colegios, el Richard Neumann y el Fermín Nodó en la capital y el José Guardia Vega en Colón. Pero los inconformes con sus políticas de saneamiento gubernamental y eliminación de prebendas a amigos y familiares estimulan protestas sociales y como resultado caen varios heridos y un muerto. José Manuel Araúz, de la Escuela de Artes y Oficios. Lo que sí puedo asegurarte es que el gobierno fue un político honrado a carta cabal. Nunca nadie le pudo señalar un acto de deshonestidad. 15 concejales elegidos en 1956 son destituidos tras demostrar corrupción. Parientes y copartidarios del presidente toman partido contra él, pues hay familiares involucrados. Se adoptaron correcciones incluso en perjuicio de la familia. Un hermano de mi papá era juez ejecutor por años. El ministro Carles encontró que el juez ejecutor era una oposición con unos ingresos desproporcionados con la realidad del país y mi papá eliminó el cargo. Para él yo agregaría ahora que era muy claro que la primera familia a la que él se debía era el país. En marzo de 1959, con el llamado Cabildazo a un fresco, un grupo de rebeldes panameños se organiza para importar a Panamá los ideales castristas. El grupo asalta un cuartel para conseguir armas y luego se atrinchera en Cerro Tute. Un mes más tarde, 100 mercenarios cubanos desembarcan en las costas de Nombre de Dios y el gobierno panameño pide intervención de la OEA, sofocando la rebelión. Ese mismo año se frustra un intento de golpe armado tras el desembarco en las playas de Santa Clara de un grupo dirigido por Floyd Britton. Tuvo un gobierno accidentado. Tuvo dificultades de distinta índole con gente muy poderosa. En aquel entonces, el principal medio de comunicación era la prensa escrita. Había un periódico harto conocido, el Panamá América, que era de don Armodio Varias. Se buscó grandes enemistades con ese grupo empresarial, porque hizo cosas que ellos estimaron que era un atropello para una empresa que tenía por ahí en la avenida Balboa. Y por supuesto los periódicos desataron una campaña violenta contra el gobierno. A principios de octubre de 1959, cientos de colonenses emprenden la marcha del hambre y la desesperación. En respuesta, el gobierno establece que la mercancía que llegue a los puertos del Atlántico debe tramitarse en Colón.
Rebaja los alquileres de las casas de inquilinato, lo que levanta protestas de los empresarios que ya enfrentan las consecuencias de la reforma fiscal y que ven venir el temido salario mínimo. En noviembre de 1959 se suscitan nuevas manifestaciones estudiantiles en los límites de la zona del canal y los estudiantes lanzan piedras contra la embajada de Estados Unidos. Un año antes, habían sembrado banderas panameñas en Balboa, Ancón y otros puntos de la zona del canal. El gobierno de La Guardia presenta una solicitud formal a través del embajador de Panamá en Washington para que el pabellón nacional sea izado de manera oficial en el territorio soneíta. Él no, yo diría que no deploraba lo que ocurrió. Él lo sentía como una expresión natural de lo que los gringos con su conducta habían cultivado. A mi abuelo le tocó gobernar en un periodo literalmente borrascoso, tanto en la situación doméstica como internacional. No obstante, él logra completar sus 4 años de gobierno, lo que ya es un logro porque en esas décadas los cambios de presidente eran muy comunes y muy frecuentes. Y además logra que se lleven a cabo importantes iniciativas como es la creación del Tribunal Electoral. A mi tío Ernestito, su hijo mayor, le preguntaron hace muchos años en una entrevista cómo lo había logrado y la respuesta de él fue porque se llenó de autoridad moral, predicando con el ejemplo. En octubre de 1960 entrega el mando supremo de la nación a Roberto F. Chiari. Mi mamá se dedicó a mi papá. Y cuando llegó la hora de concluir su gestión en la presidencia, se retiró con mi papá a un lugar en las cumbres bastante distanciado del mundo social o del mundo político. Es admitido en la Academia de la Lengua, honor que se multiplica infinitamente porque le corresponde ocupar la vacante dejada por Octavio Méndez Pereira, rector del Instituto Nacional, durante sus felices años de secundaria. A través de sus escritos, los que hace durante la campaña y luego como presidente, tú te das cuenta de que él está tratando de hacer docencia acerca de los problemas que aquejan al país, para que la ciudadanía se incorpore y sea parte de la solución a esos problemas. Él durante la campaña llega a decir que nadie espere de mí milagros. Y yo creo que eso contrasta con la tendencia que se ve a nivel mundial de figuras que llegan justamente prometiendo aquello que saben que no van a poder cumplir. Muy bien. En su intervención, el magistrado Valdés se refirió a lo necesario que es que un hombre sea lo que dice, que haya una consecuencia de las palabras y de los pensamientos con las acciones. Y don Mario Galindo dice en su intervención, habla de la cantidad de triquiñuelas, para llamarlo como debe llamarse, de la oposición al gobierno de Ernestito. Yo quiero permitirme leer aquí, Ernesto se comunicaba con su pueblo a través de artículos, alocuciones, lecturas. Yo quiero leerles un minuto nada más lo que él leyó el 14 de junio de 1957 desde la isla de Taboa, refiriéndose a esa acusación de comunista, porque es que era inconcebible que un hombre de cuna oligárquica
promoviera la creación de sindicatos, salario mínimo. Y increíble cómo siendo de ese talante político, tenía opositores dentro de las filas de los revolucionarios incluso. Miren esta lectura del 14 de junio de 1957. Si fuera menos firme mi repudio a las ideas totalitarias, no habrían podido iniciarse siquiera los actos de incitación a la revuelta y de agitación sistemática que de palabra y por escrito desarrollan ahora mismo los enemigos del gobierno. Si no fuera tan inquebrantable mi convicción democrática y tan irrevocable mi respeto a las libertades públicas, a tiempo que me habría valido no de recursos arbitrarios, sino de los medios que la ley pone en mi mano para atajar el torrente de injurias personales, de imputaciones calumniosas, de mentiras deliberadas que salen de la prensa y la radio de mis opositores. Ello, no obstante, sus escrúpulos no han sido lo suficientemente fuertes para impedirles acudir al truco del comunismo. Y recordemos cómo era en ese entonces Panamá en su relación con Estados Unidos y cómo era América Latina ya en su conducta frente a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. También el don Carlos Bolívar Perecci se refiere como institutor a ese sentir tan noble de aquellos estudiantes, ¿no? Y él dice que el Tito no deploraba la conducta de la población al demostrar su inconformidad con las relaciones con Estados Unidos. La profesora catedrática universitaria Josephine Zurita, que es nuestra próxima invitada, nos va a hacer un recuento histórico de esa presencia de Ernesto de la Guardia en nuestro devenir político nacional. Profesora. Gracias. Muy buenas tardes. Me voy a permitir hacer una aproximación desde las líneas de la historia para referirme a don Ernesto de la Guardia Navarro, un presidente en la memoria histórica de Panamá. La historia pone al alcance de las generaciones que la vida es conocimiento. La memoria histórica y las palabras son el mejor instrumento para pensar y para reconocer al presidente de la República, don Ernesto de la Guardia Navarro, un político culto, pulcro, que desde la memoria histórica se le reconoce como tal y cuyo periodo presidencial respira seriedad y confianza. El presidente Ernesto de la Guardia hace su entrada al Palacio Presidencial el 1 de octubre de 1956. La nueva administración es elogiada por la adecuada preparación del nuevo presidente, que cuenta con una ejemplar honradez y con una profunda preocupación por los intereses del pueblo. La labor presidencial de don Ernesto de la Guardia debe ser contextualizada en un país con acuciantes problemas nacionales que serán parte de su agenda presidencial. Como presidente, Ernesto de la Guardia se propuso resolver un gran número de inconformidades. Desde su escritorio, dio a la nación diversas propuestas garantes de la democracia, la que hizo visible con planes y con programas al alcance de los más diversos sectores sociales del país. A pesar de sus grandes esfuerzos, le tocó enfrentar serios problemas con una juventud plena de un nacionalismo con ideas nacionalistas y con ilusiones
de tener un Panamá pleno y soberano. Por supuesto, todo proceso político promueve un sentimiento de pertenencia. Las huellas del quehacer del presidente Ernesto de la Guardia son perennes. Legó al país acciones desde sus distintos órdenes. Al finalizar su mandato presidencial, se marchó como un ejemplar ciudadano que cumplió con sus deberes de ser un presidente para su país. Dentro del desarrollo de la presidencia de don Ernesto de la Guardia, bien llamado por ustedes Ernestito, hay que reconocer que su periodo presidencial, tanto en el orden nacional como en el orden internacional, está muy matizado por los asuntos internacionales, tales como la Guerra Fría, Guerra Roja, que pone en alerta a toda América Latina porque está el pleno macartismo. Asume la presidencia de un periodo que le antecede, como es el asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, que la situación que se da en esos periodos se convierte en una onda expansiva que es la que contribuye a que se acrecienten los problemas de orden nacional y a su vez remarca la llamada de atención de las generaciones llamadas nacionalistas, y acá a la época los calificaban como jóvenes con ideas opuestas a una democracia, le llevó, a pesar de todo esto, a desarrollar un buen programa nacional que desde la historia se documenta y se escribe. Por ejemplo, en el campo de la educación, don Ernesto de la Guardia, como ya se mencionó en el video, crea grandes escuelas, entre esas la mencionada Instituto Fermín Nodó, el Richard Newman, el Colegio José Guardia Vega, y a su vez creó primeros ciclos en las provincias, entre las que sobresale Coclé. Se ocupó de la educación agraria, se ocupó igualmente de darle educación y formación a los grupos indígenas del país. Enriquece la educación con una columna vertebral que no puede faltar, que son las bibliotecas nacionales, que traducen su principio de hombre culto y de letras, como lo acaba de mencionar su hijo. En cuanto a la salud pública, también tiene en su agenda programas que desarrolla junto con la UNICEF y el programa conocido como CARE, que es CARE, que atiende la alimentación suplementaria, es decir, crea un programa que luego puede ser conocido como la galleta alimentaria y el vaso de leche, porque efectivamente crea el banco de leche y la salud nutricional. Incluye en esta agenda de salud la yodación de la sal, es decir, hace obligatorio para tener una salud pública que se le ponga yodo a la sal, porque en los momentos había un alto índice de bocio en Panamá, muy específicamente se encontraba en la provincia de Veraguas por las condiciones geográficas de alto que tiene Veraguas. En cuanto al espectro nacional, podemos decir que en la ciudad de Panamá igualmente se lee las huellas del programa de don Ernesto de la Guardia. Ejemplo, haber creado y extendido la ciudad con calles que las organizan, entre ellas crea el Malecón, la avenida Balboa, le da también la avenida Federico Boy, crea y construye caminos de penetración en las distintas provincias. Prácticamente en todas las provincias hubo los caminos de penetración que efectivamente van a resolver la situación del campesinado que estaba incluido en su agenda. Igual, le tocará a don Ernesto de la Guardia enfrentar tensiones sociales y laborales entre el sector obrero y la patronal, muy enfocado en las reclamaciones de los obreros
En cuanto al derecho del seguro social, dentro de las huelgas y conflictos están también los grupos desafectos a los Estados Unidos. Propuso un diálogo gubernamental con los representantes de los Estados Unidos, entre los que sobresale el señor Samuel Harrington, que habla con el presidente acerca de cómo resolver la situación. Y don Ernesto, en su conversación, reconoce las demandas de los estudiantes, pero a su vez también reconoce que los Estados Unidos necesitan resolver la situación de Panamá en su territorio. Entrando ya prácticamente en la parte final, debo decir que en la gestión institucional, igualmente, las notas de la historia dejan marcado para las generaciones futuras que desarrolló reformas judiciales, ley sobre las instituciones para darle garantía al desarrollo, hizo proyectos tales como el Código de Minas y Petróleo, hizo una reforma arancelaria que a su vez es introducida al Código Fiscal. Crea el Instituto de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Ganadero, la Junta de Valoración y Fomento Industrial, crea el Instituto Panameño de Turismo, el IPAT, pero también debo señalar que frente a las tensiones estudiantiles, Ernesto de la Guardia también mostró intranquilidad cuando se dan los problemas de mayo del 58, 59 y las situaciones que venían desde Colón. De acuerdo a personas que pude comentarles, me dijeron que fue una afectación que se llevó él en su corazón, el sentimiento que había tenido que vivir ante los muertos de mayo del 59. Para cerrar, debo reconocer el empeño que pone don Ernesto de la Guardia para darle a Panamá unas elecciones a futuros que sean serias y transparentes. Por lo tanto, le corresponde aprobar el nuevo Código Electoral, crea una cédula de identidad personal y se aprueba igualmente el Código Electoral en el 1958. En cuanto a la cédula, creo que efectivamente es el más grande empeño que pone un presidente para que no se dé un fraude electoral. Y eso es lo que nos deja en la historia para las generaciones, comprender que hombres serios también pueden destacarse como políticos. Muchas gracias. Excelente, profesora. Excelente el nivel de información y de docencia. Realmente estamos ante un personaje extraordinario, Ernesto de la Guardia. Hay mucho que decir. En 15 minutos del documental no se puede abarcar tanta gestión humana, política y social. Yo quiero invitar ahora a don José Salvador Muñoz. Él fue secretario privado de Ernesto de la Guardia. Y conversando con él, cuando hice la invitación, vi que es un hombre con una memoria extraordinaria y me pareció que lo mejor que podía pedirle a don José Salvador era que nos contara las anécdotas de su experiencia personal con don Ernesto. Los anecdotarios son bien importantes en el recuento de una vida, porque es la parte íntima del personaje. Y bueno, ¿quién mejor para ello que don José Salvador, a quien invito a que nos exponga esa cantidad de experiencia que tuvo usted, don José Salvador, siendo muy joven, porque usted tendría 20 y tantos años cuando fue secretario de don Ernesto. Lo invito pues a que nos cuente esas cosas íntimas de la vida de don Ernesto de la Guardia. Bueno, hace ya algún tiempo, cuando se conmemoró los 100 años de su nacimiento,
yo escribí un artículo relativo a don Ernesto. Y el tercero, es decir, Ernesto III, hizo un libro en el que recogió las diferentes opiniones de las personas que colaboraron con el papá. Yo traté en ese artículo de explicar el gobierno que hizo don Ernesto. Yo diría que él era un hombre casi que compulsivo con la honestidad y con el trabajo y con la amistad. Por ejemplo, en la presidencia de la República, el primer ministro de la presidencia, si mal no recuerdo, fue un viejo amigo de él, Mario Cal. Después fue Germán López. Y cuando don Germán fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, junto con Ángel López Casís, entró Gil Blas Tejera. Y ahí entré yo. Era una persona muy puntillosa en la manera de escribir, en la manera de redactar, pero con un ingenio extraordinario. Hace algún rato yo le refería a un compañero que tengo aquí al lado, que tenía unas salidas que realmente causaban a veces gracia. Él se empeñó en cambiar la imagen de Panamá y se empeñó en cambiar la imagen de nuestro país. Yo relato en ese escrito que acabo de mencionar, por ejemplo, que él fue el que inició la Avenida Balboa. Y esa obra tan importante causó mucho escozor en los dueños de una camaronera que quedaba en la vía de la Avenida Balboa. Don Ernesto impuso su criterio y hoy gozamos de una vía de desarrollo, de desahogo, que se inició, por ejemplo, en la década del 40, comenzando el 60. Aquí nunca se le ha prestado atención, por ejemplo, a que don Ernesto fundó el distrito de San Miguelito, que es el distrito más grande de la capital de la República. Yo no conozco nada que en ese distrito se le mencione, pero él fue el que lo fundó. A mí me tocó irlo a representar a él en la fundación con Amílcar Tribaldo y Neneito Pino. Él inició y la adelantó muy bien la carretera entre Panamá y Chiriquí, que no existía. Mi familia, por parte de mi papá, es de Veragua, de la Mesa de Veragua, para ser específico.
Recuerdo que cuando yo iba a la mesa, antes de llegar al pueblo teníamos que bajarnos del carro, empujarlo para que cruzara el río y subir la pequeña pendiente que nos permitía llegar al pueblo. Don Ernesto comenzó y lo adelantó la carretera entre Panamá y Chiriquí. Y eso solucionó un problema enorme en el transporte hacia el interior de la República. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado es una de las grandes obras que él dejó y que nadie le presta ninguna atención. Y esa obra la recuerdo yo muy bien porque presencié una cosa casi que hasta cómica. Resulta que cuando él preguntó que quién era la persona que más conocía ese tema en Panamá, todo el mundo le dijo que lo era el ingeniero Roberto Reina, un hombre muy serio. Y él le dijo, llámamelo, quiero hablar con él. Lo llamó, don Roberto fue a la presidencia, lo presencié. Y don Ernesto le propuso pues que él quería crear el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para que solucionara un problema que se nos venía encima en la capital. Y don Roberto muy galantemente dijo que le aceptaba y que comprendía la preocupación de él como presidente en solucionar ese problema, pero que le quería advertir una cosa, que él no había votado por don Ernesto. Don Ernesto, yo lo recuerdo clarito, estaba en ese momento con la cabeza gacha, la levantó y se le quedó viendo y le dijo, óigame, ¿y eso qué tiene que ver? Es una cosa hasta medio cómica, ¿no? Pero tenía una especie de chispa para responder a la cuestión. Y tenía una forma muy particular de comportarse. Por ejemplo, en el ámbito, digamos, amical, él no confiaba en las encuestas ni en nada. Cuando hacían manifestaciones en Panamá, muy frecuentes en la época de él, contra él, acostumbraba a decirme, dígame, pollo, váyase allá y fíjese cuánta gente hay en realidad, porque yo no quiero que lo vean mentira. Yo me iba, me fijaba, y al día siguiente o ese mismo día le informaba de todo lo que pasaba. Él estuvo curioso porque él vivió durante los 4 años en la presidencia, pero a él le gustaba manejar su carro. Y esto lo relato porque el otro día, no hace poco, leí en una noticia de periódico que el gobierno actual estaba contratando por 17 millones, creo, o algo así parecido, el arrendamiento de una serie de automóviles para uso del gobierno. En la época que Ernesto fue presidente, eso era una cuestión que manejaba el Estado, con un departamento que se llamaba Transporte y Equipo. Y a don Ernesto le gustaba manejar. Y en las tardes él salía solito, me llamaba y nos íbamos conversando, él manejando el carro de la presidencia, a dar vueltas por ahí y a programar las cuestiones que teníamos que hacer. Era un hombre muy particular.
yo diría que la principal virtud de él, no es virtud, característica de don Ernesto era su inteligencia, una persona sumamente inteligente. Y lo demostró con su gobierno. Inteligente y decente y muy trabajador. Y sobre todo sumamente honrado. Cuando salió de la presidencia se compró un carrito Volkswagen, no andaba con escoltas. Mandan ahora a toda esta gente, hasta los barrenderos andan con escoltas. Y se fue a trabajar con Don Nejo, con el papá. Y un día me llamó y me dijo, oye, me pollo, ando corto de dinero y necesito dinero. ¿Usted cree que me puede vender la emisora Radio Miramar? Le digo, eso es un país. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, porque Alberto Boy quiere ser presidente. Así que yo se la voy a ofrecer a él y la va a comprar. Y efectivamente sí fue. Me fui a donde don Alberto. Le dije, oye, Alberto, don Ernesto está vendiendo la emisora Radio Miramar. ¿Tú la quieres comprar? Eso te puede servir para tu campaña. ¿Cuánto quiere don Ernesto? Él quiere $10,000. Me hizo el cheque. Yo fui donde don Ernesto, le di su cheque y yo hice la documentación y le vendimos la emisora a Alberto Boy. Yo podría citar una gran cantidad de anécdotas con don Ernesto. A él le gustaba manejar, como dije ya anteriormente, y salíamos en la tarde. Me llamaba cuando no tenía nada que hacer y nos íbamos a dar vuelta, él manejando el carro presidencial para programar las cosas que teníamos pendientes. Y él llegaba muy temprano a la presidencia, antes de las 7 de la mañana. Él bajaba entre 8 y 9, revisaba toda la documentación y le anotaba al lado superior cuál era la respuesta que él quería. Sí, no, etc. Y yo redactaba toda la correspondencia que salía de él. Así que estas son quizás pequeñas cosas que no tienen ninguna importancia, pero que creo que en mí no han marcado mi vida. Yo tengo toda la vida ejerciendo la abogacía y me siento satisfecho, y mi orgullo político es haber sido alumno de Ernesto de la Guardia. Caramba, don José, qué buenos recuerdos. Y sobre todo, es que veo en su manera de expresarlo un gran agradecimiento por haber estado al lado de esa clase de panameños. Muchísimas gracias por sus anécdotas. Quiero invitar ahora a María Mercedes de la Guardia. Ella es nieta de don Ernesto, pero antes quisiera pedirle al público que pueden levantar la mano para apuntarse en la sesión que le corresponde al público participar. He visto allí en la lista a personas como don Mario Galindo, que es parte de este documental, y he visto también a Eduardo Quiroz, vi a varias personas, vi muchos familiares de don Ernesto de la Guardia. Los que quieran participar, por favor, levanten la mano para que los anoten en la lista. Quiero dejarlos ahora con María Mercedes de la Guardia, nieta de don Ernesto, que va a dar un agradecimiento a este estreno digital. Adelante, Cheye. En efecto, quiero agradecer
muy profundamente a los magistrados Araúz, Juncá y Valdés Escoferi, pero especialmente al magistrado Eduardo Valdés Escoferi, porque yo lo conocí hace 14 años cuando se cumplían 50 años del Tribunal Electoral, y él tiene esos 14 años, que yo sepa, tal vez son más, de estar liderando iniciativas para reconocer la gestión de mi abuelo en la historia electoral de Panamá. También al talentoso equipo del que Tato Ledesma forma parte y que fue el que produjo el documental que vimos hoy. A los panelistas, antes de referirme a los panelistas, a los que participan en el documental, el doctor Mario Galindo y el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, es un honor que sean personas como ellos quienes salen a defender públicamente la gestión de mi abuelo. A la profesora Zurita, que hizo un recuento enriquecedor de la vida y la gestión de él, y a don José Salvador Muñoz, que enriqueció también con esas anécdotas y ese final tan lindo donde dice que su orgullo ha sido o fue ser el secretario de mi abuelo. También quiero agradecer a mi papá que aparece en el documental, porque yo sé que ellos al interno de la familia hubo una cuota de sacrificio e incluso de tristezas en esos años por la entrega de mi abuelo hacia la gestión de gobierno. Y sin embargo, la admiración que él siente por su papá es inclaudicable y es increíble. Finalmente, no quiero que este agradecimiento sea a nombre o en nombre de una familia, porque no creo que un esfuerzo tan grande como este tenga como propósito llenar de orgullo a los descendientes de un hombre que vivió para el país. Quiero que el agradecimiento sea en nombre de todos los panameños, porque todos estamos necesitados de ejemplos. No quiero decir con eso que haya sido un hombre perfecto, pero sí un hombre bien intencionado, educado, que llegó al poder con información, con pasión y con coraje. Y necesitamos saber que en nuestra historia ha habido políticos honestos, ha habido políticos formados, cultos, dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer para llevar a Panamá un poco más adelante del lugar donde lo encontraron. Y si en el pasado ha habido hombres así, mujeres así, ¿por qué entonces perder la esperanza de que también en el futuro vamos a tener ese tipo de líderes? Muchísimas gracias a todos y a los que se sumaron al Zoom. Muchas gracias, Cheli. Muchas gracias. Muy bien. Tengo aquí dos preguntas. La primera es para la profesora Josephine Zurita. Dice, ¿cuál fue el mayor obstáculo que encontró el presidente de la Guardia durante su periodo? Aquí tengo, bien. El mayor obstáculo que se encuentra un político es la credibilidad. Ese es un obstáculo, pero también personas políticas allegadas a él. Un ejemplo, cuando su equipo tiene problemas y renuncia. Entonces, hubo entre esos grupos afectos quienes le dieron la espalda. También tuvo problemas con la sociedad conocida como los jóvenes nacionalistas, que también le reprocharon y llegaron a decir frases muy duras que los muertos los cargaría Ernesto de la Guardia, Bolívar Vallarino, Timoteo Meléndez y Aristides Azán, porque la sangre sería el peso en él. Y yo creo que eso fue una de las cosas más dolorosas para el presidente de la Guardia, esos reproches que le hizo el pueblo. Entonces, ahí está usted con una serie de interrogantes. ¿Quiénes son los enemigos? Los que están cerca de usted. Gracias, profesora. Una pregunta para María Mercedes. Pregunta, ¿cuál era la dedicación de don Ernesto a la familia? Porque siempre, y yo creo que esto es una pregunta muy sana, siempre se piensa y se teme que la vida de un político y de un presidente casi que lo excluye de la familia.
Y la pregunta es, si tú recuerdas, Cheye, ¿cómo era la vida familiar de don Ernesto? Mi abuelo murió cuando yo estaba en la universidad, así que sí hubo bastante oportunidad de tratarlo, pero en mi recuerdo es un hombre que vive rodeado de libros, que tiene como afición particular por algunos autores. Había un Tomás Carrasquilla, que era un autor colombiano. Lo recuerdo viendo los toros en la televisión. Le gustaba la agricultura y sembraba todo tipo de vegetales y de plantas. Y le gustaban los deportes muchísimo, el basquetbol, el béisbol, el golf. Pero el comentario que hice de la cuota de sacrificio es por las historias que le oigo a mi papá. Mi papá era el único hijo soltero que quedaba cuando él accede a la presidencia, y en esos años, bueno, cuando tratas de hacer cambios y te tratas de enfrentar al status quo, lógicamente, naturalmente, te enfrentas a veces con familiares, con amigos, y la pérdida o el distanciamiento de esos familiares y esos amigos tiene un costo alto y se paga un precio a nivel familiar. Y ahí a eso me refería cuando dije que fue duro. Mi papá se alejó totalmente de la política, nunca nadie quiso seguir esa carrera, pero no por eso es menor la admiración que siente, y nosotros, yo estoy convencida de que eso fue lo que mi abuelo soñó, aspiró, ambicionó en su vida. Él logró su sueño, él logró hacer todo lo que se propuso hacer a pesar de unas circunstancias tan difíciles, y bueno, la familia le respondió, y sobre todo su esposa, mi abuela, porque estuvo con él en los momentos muy complicados y siguió con él hasta el último día cuidándolo y protegiéndolo. Gracias, gracias. Yo me voy a permitir hacer una pregunta al magistrado Valdés. A lo mejor no es lo usual en estos encuentros, pero magistrado, siendo tan ejemplar la intención del presidente de la Guardia en materia de pulcritud electoral, ¿qué pasó en los años subsiguientes, magistrado? ¿Cómo es que hasta después de 1989 nosotros no recuperamos esta honorabilidad, esta certeza de que las elecciones son puras y que se respeta la voluntad popular? Es que, Tato, me vas a perdonar, pero no pude escuchar la pregunta. No sé si tuve aquí no sé si tuve un problema técnico porque conectó un altoparlante y no puedo escuchar la pregunta, así que necesito solucionar ese aspecto. Así que pasemos a la otra pregunta mientras yo logro solucionarlo, ¿te parece? Tengo a Daniel Alonso que quiere participar. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Tato. Primero, felicitar una vez más al Tribunal Electoral por estas iniciativas, que verdaderamente son aportes importantísimos al conocimiento de nuestra historia. La mayoría de ustedes me conocerán por ser un narrador de boxeo, es lo que he hecho en los últimos 20 y tantos años, pero yo soy un periodista de formación universitaria, soy abogado, pero también soy historiador, un historiador aficionado. Nunca estudié historia en la universidad, pero siempre me han apasionado los temas de la historia nacional. Y tengo una pregunta que ojalá don José Salvador Muñoz pudiera contestarme. No sé si está en línea todavía, Tato, el licenciado José Salvador Muñoz. Sí, está en línea, está en línea. Muy bien. Mi pregunta va orientada en el siguiente aspecto. La historia de la República de Panamá es una historia de convulsión. Los procesos, no solamente en los procesos electorales, sino en el mismo ejercicio del poder. La presidencia de Ernestito de la Guardia Navarro es como un punto importante en nuestra historia porque cumplió todo su periodo de manera completa, a pesar de que, como algunos de los participantes mencionaron, enfrentó convulsiones políticas, algunas injerencias incluso externas que atentaban contra la seguridad interna del país. Pero aún así
cumplió su periodo de 1956 a 1960, pero me llama la atención que ninguno de sus presidentes llegó a ocupar de manera interina la presidencia de la República. Me refiero a Temístocles Díaz y a Heraclio Barletta. Así que no sé si de repente pudieran explicarme un poquito de ese periodo, si fue que don Ernestito nunca salió del país por más de 10 días, nunca pidió permiso a la asamblea. Si pudieran hablarme de eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno. Sí, con mucho gusto. Mire, don Ernesto era un personaje muy curioso, vamos a llamarle así. Ya advertido que era un hombre sumamente inteligente. Y como buen político, desconfiado para algunas cosas. Por ejemplo, él no creía en las encuestas, él no creía en las cifras que daban los periódicos. Cuando había alguna manifestación y yo estaba en la presidencia o me llamaba, me decía, oye, me apoyo, váyase allá y fíjese de verdad cuánta gente hay. Porque al día siguiente en los periódicos decían o muchos o pocos y ninguno era cierto. Así que él fue una persona sumamente meticulosa en su actuar como presidente. Aquí hay cosas que él hizo que no se han mencionado nunca. Por ejemplo, él fue el de la invención, vamos a llamarla así, de una oficina de planificación en la presidencia de la República. Si mal no recuerdo, la primera persona que estuvo encargada de eso fue el hermano mayor de Guillermo Sánchez Borbón, José María. Era un hombre José María, era un hombre muy talentoso, como todos los Sánchez Borbón, muy talentoso. Y don Ernesto comenzó la planificación de este país. Y la planificación de él sobre todo era básicamente basada en la honestidad. Por ejemplo, la devolución de los terrenos de Paitilla ocasionaron una avalancha de títulos de la colonia, yo creo, que decían que esos terrenos le pertenecían a X y a Y familia. Él decidió que esos terrenos le pertenecían a la nación como era normal. Es más, no lo puedo asegurar, porque tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos, los terrenos que habían utilizado, que no estaban en la cuestión del canal, se los pagaron a las personas que los cedieron. Así que ellos los habían vendido. Bueno, don Ernesto le pidió al hijo al arquitecto Ernesto Laguna III, que diseñara la urbanización. El tercero la diseñó sin cobrar y no cobró un centavo. Y ni don Ernesto ni ningún miembro de su familia tuvo nunca un pedacito de tierra en esos terrenos. Ustedes se imaginan lo que hubiera sucedido cuando el régimen militar de esos terrenos hubieran regresado. ¿Qué ha sucedido aquí? O los gobiernos que han sucedido a ese régimen. Así que no sé si eso le contesta su pregunta. Daniel. Ok, gracias. Sí, muchas gracias al licenciado José Salvador Muñoz por ese aporte. Verdaderamente ha sido muy enriquecedor para mí. Me siento muy orgulloso. Soy institutor, como lo fue el presidente Ernesto de la Guardia. Como también lo fue Carlos Bolívar Pedrechi. Y la verdad que como institutor, pues sentimos ese orgullo de saber que egresados del glorioso Nido de Águila
han ocupado la primera magistratura del país. Muchas gracias reiteradas, licenciado Muñoz, a Tato y al Tribunal Electoral por esta gran oportunidad. Gracias, Daniel. Tú eres un asiduo fanático de estos estrenos, has estado en los 6. Muchísimas gracias. Magistrado, le repito la pregunta, si ya tiene su audio arreglado. Es que usted sabe que la preocupación de nuestro museo y del tribunal siempre ha sido eso que hizo don Ernesto, predicar y practicar. O sea, él hizo reformas constitucionales importantes, cambió la cédula, procuró que las elecciones fueran limpias para que no se repitieran los fraudes y las trampas electorales. Don Mario Galindo dice que en su presidencia él consiguió esos propósitos. Y lo dice porque obviamente después no fue así. ¿Qué pasó en ese lapso entre 1960, que él entrega la presidencia, y lo que vino después hasta la invasión? Y vamos a decir cuál es la herencia del actual Tribunal Electoral de aquellas preocupaciones de don Ernesto de la Guardia. Bueno, la investigación es una de las tareas a las cuales el tribunal se ha dedicado hace ya algunas décadas. Y creo que fue al comenzar a trabajar en el libro Acontecer Electoral Panameño que comencé a recoger todos los cambios que se habían dado en la legislación panameña, tanto a nivel constitucional como legal, y reconstruir esa historia que no constaba en ningún lado de la forma más objetiva posible, que me encontré con este hecho histórico que no había sido reconocido y que entonces tenía que comenzar por parte de la institución alguna iniciativa que reconociera el origen de la institución, pero hasta cierto punto la institución también, la nueva institución que surge a partir de 1990 tenía que vivir ese legado de Ernestito, de don Ernesto, y probarse de que realmente era digna de poder ir a buscar su nombre para reconocerlo. Así que es una mezcla de sucesos que nos llevan a nosotros a recoger la historia y todavía hay muchas deudas pendientes. Don José Salvador Muñoz ha reconocido o nos ha llamado la atención más bien de que nadie ha mencionado que el fundador de San Miguelito, el distrito más populoso de la República, es iniciativa de su administración. Eso sigue siendo, como muchas otras iniciativas, una deuda pendiente. Aquí tenemos los panameños quizás mucho egoísmo en no reconocer a los que nos han antecedido, los aportes que han dado en la historia para poder nosotros disfrutar del país que tenemos. Y lamentablemente a los panameños no nos gusta mucho leer. Entonces, este aporte que tú estás haciendo con la División de Cultura, Tato, está comenzando a llenar ese vacío, tanto con los documentales como las mini biografías que en paralelo se están haciendo. Es una forma como el tribunal, con el Instituto de Investigaciones Democráticas, puede comenzar a llenar ese vacío y aportar, a dar información de una forma práctica, concisa, que sea a tono con la poca vocación de lectura que tenemos los panameños, para que se interese. Lo importante es hacer documentales que a los jóvenes que menos todavía conocen la historia les sea atractivo, porque si no sabemos mercadear el interés ante quienes nos van a relevar, no estamos teniendo la capacidad de comunicarnos. Entonces tú estás haciendo una gran labor en ayudar a la institución a comunicar
de una forma atractiva, interesante, hechos vitales de nuestra nacionalidad, y tendremos que seguir buscando con quiénes más tenemos deuda. Así que lo dejaría ahí para poder darle la oportunidad a otros que participen. Gracias. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final de esta transmisión. Nos pasamos 16 minutos, pero ha sido interesantísimo, ha valido la pena. Quiero agradecerles, a nombre del Tribunal y del Museo de la Cultura Democrática, su presencia, su asistencia. Para el mes de noviembre tenemos un estreno digital bien importante que se llama Porras, otro de esos grandes panameños, quizá uno de los 3 o 4 estadistas con que ha contado nuestra historia, porque realmente no pasan de 4, yo creo. Algunas personas piensan que solamente son 3. Así que los invito para el mes de noviembre, con la antelación suficiente les vamos a avisar. Y reitero el agradecimiento de parte del Tribunal Electoral y del Museo de la Cultura Democrática. Buenas tardes a todos.